Buenas tardes, jóvenes y señoritas de la Universidad Rural de Guatemala, séptimo semestre, curso de Derecho Notarial 1. Vamos a iniciar nuestro curso con la presentación de esta 11ª semana, ya en preámbulo, diríamos, para lo que es la preparación de su segundo parcial. No he visto ahorita la programación de exámenes. Si ya la tienen, por favor, compartirla para que así se pueda, para que sepamos si nos toca en la primera semana, o sea, la 12ª, o la siguiente semana, y recibimos clase la próxima semana. Eso ya es, diríamos, ya lo que nos va a definir si la próxima semana tenemos clase. La vez anterior, con el primer parcial, nos correspondió exactamente eso. Dimos la siguiente semana, que sería la 30ª, y estoy a la espera del examen. A la espera del examen. Estamos, ¿cómo se llama?, con el grupo también de Derecho Notarial, grupo de Telegram, para establecer vamos a ver, ya está el horario de segundos parciales. Gracias por compartirlo. Vamos a verificarlo. El 1 empieza, dice, o sea, la próxima semana, definitivo. Vamos a ver. Muy bien. ¿Cuál es diríamos así, cuál es el motivo quería ver, no logro ampliar esta situación, no entiendo. Ahí está. No lo visualizo. Ahí estamos. Vamos a ver. Derecho Notarial, séptimo semestre, el 8 de mayo. Perfecto. La siguiente semana, entonces. Muy bien. La siguiente semana, entonces, tendríamos clases, jóvenes y señoritas, que sería la 30ª semana. Y la siguiente, pues, les correspondería a ustedes su examen, el 8 de mayo. Gracias por remitir la información para que así ya lo tengamos todos el conocimiento de ello. Entonces, sí podemos realizarlo como corresponde. Esta es la última semana. Esta semana entra todavía en su segundo parcial. Espero no variar mucho ahí sí que la metodología, diríamos así, de su segundo parcial. Ya les he dicho a ustedes, uno como catedrático tiene derecho a variar las preguntas. Entonces, o a cambiar algunas de ellas. Yo se los informo de una sola vez porque me baso en el tema. Este tema es intervención de la Corte Suprema de Justicia. Es parte de lo que es la organización del derecho notarial.
lo que es lo que vimos la semana pasada de la colegiación profesional obligatoria y ahora la intervención de la Corte Suprema de Justicia en lo que es la inhabilitación y la rehabilitación. O sea, van concatenados los temas. ¿Se recuerdan? Vimos primeramente los primeros dos temas, terminamos de ver el protocolo, las 2 primeras semanas, de allí la organización del derecho notarial, de allí la colegiación profesional obligatoria, y este sería el último tema que va a entrar para su segundo parcial. Temas, no preguntas. Las preguntas son para que ustedes profundicen y, diríamos, pues vayan conociendo un poquito más. Entonces, se los digo de una sola vez para que no estén, pues diríamos, pensando de que, es que son las mismas preguntas. Se hace, diríamos así, en un primer parcial, puede variar en el segundo parcial. Entonces, es para su conocimiento y para que no tengan ustedes complicaciones en su segundo parcial. Muy bien, vamos a entrar a la clase. Vamos a verificar el objetivo de la clase, que es pues, conocer la institución denominada Intervención de la Corte Suprema de Justicia, los órganos que pueden decretar la inhabilitación de un notario, la rehabilitación y las impugnaciones o recursos. Esos son, diríamos así, los datos que tenemos que conocer en esta institución de la Corte Suprema de Justicia. Si ustedes se percatan, jóvenes, verificamos lo que es la organización del notariado, en cierta forma, los requisitos que uno tiene que llevar, la inhabilitación que puede existir, los impedimentos que uno puede tener y los casos especiales. Posteriormente vimos la colegiación profesional obligatoria y ahora vamos a ver la intervención de la Corte Suprema de Justicia. En esto, en los órganos que pueden decretar la inhabilitación, la rehabilitación del notario, las impugnaciones o recursos dentro del Código de Notariado. No es un tema muy largo, es un tema que podemos ir variando, lo diríamos así, vamos a ver nuestro tiempo y cualquier cosa, pues definitivamente vamos a evaluarlo, diríamos así. Está el grupo de Telegram, y si tienen alguna duda con relación a los temas que hemos visto, no a las preguntas, con relación a los temas, con mucho gusto se les responde. Tenemos, diríamos así, cuando vaya a la mitad de la clase, voy a verificar el grupo de Telegram, si hay alguna pregunta, y si no, pues al finalizar la clase nuevamente verifico. Si de ninguna manera hay diríamos así, preguntas, pues con mucho gusto seguiremos y concluiremos la clase. Muy bien. La Corte Suprema de Justicia. Ustedes conocen, diríamos así, la institución de la Corte Suprema de Justicia. En varias, diríamos así, de sus clases, la han escuchado mencionar. Estamos hablando de en ramo civil, ramo penal, inclusive administrativo. Pero en la particularidad del notario es que si tiene una intervención directa, puede en algún momento determinado la Corte Suprema de Justicia, inclusive por diferentes circunstancias, por impedimentos, por la comisión inclusive de un delito, de los ya mencionados en la clase anterior, recuérdense que ya lo vimos, pues inhabilitar a un notario. Lo puede hacer directamente la Corte Suprema, lo puede hacer directamente la Corte Suprema de Justicia, lo puede hacer a través del Tribunal de Honor, lo puede hacer a través del Colegio de Abogados y Notarios. Inclusive, en algún momento determinado, un juez o un tribunal que sepa de que el notario tiene algún impedimento, pues lo puede inclusive decretar en auto. ¿Cómo así? O sea, por ejemplo, recuérdense
que al momento de dictar el auto de prisión provisional con relación a los delitos que ya hemos mencionado, estamos hablando de falsedad, de estafa, de malversación de fondos, de prevaricato, pues puede existir directamente allí una inhabilitación parcial. O sea, se sabe que al momento de ligar a proceso sobre alguno de estos delitos, pues un juez directamente puede inhabilitarlo en ese momento. No esperar que lo haga el Colegio de Abogados, no esperar que lo haga la Corte Suprema de Justicia, sino que directamente el juez. Entonces, imagínense, el juez en representación de la Corte Suprema de Justicia, o inclusive remitir a la Corte Suprema de Justicia el auto de que liga a proceso, aún teniendo una medida sustitutiva, aún teniendo libertad, el solo hecho de haber decretado el auto de prisión provisional directamente lo inhabilita al notario sobre esos delitos que ya platicamos. Entonces, si es directamente, sí puede ser directamente la Corte Suprema de Justicia, lo puede hacer algún tribunal, lo puede hacer un juzgado. Entonces, tómenlo en cuenta. O sea, ya verificamos las sanciones, diríamos así, la clase pasada. La sanción pecuniaria, la amonestación privada, la amonestación pública, la inhabilitación parcial y la inhabilitación definitiva. Entonces, todas esas sanciones, en algún momento determinado, puede la Corte, puede el colegio, puede un tribunal realizar. Entonces, por favor, tómenlo en cuenta. En nuestra presentación ya están los artículos 98 y 99 del Código de Notariado. Por favor, ubiquémonos. Espero que ustedes tengan a la mano lo que es su código de notariado y que además de ello, pues definitivamente, pues tengan a la mano lo que es su libro de consulta, si es posible. Ya la mayoría lo tiene, inclusive en el grupo, si no estoy mal, lo publicaron, entonces lo pueden obtener ustedes. Y es parte del aprendizaje ir verificando el código de notariado, ir verificando el libro. ¿Para qué? Para que ustedes puedan profundizar, o sea, no solamente quedarse con la explicación de la clase. Muchos de ustedes, lamentablemente, y se los digo así porque yo así lo considero, se quedan solamente con la explicación de la clase. Y ustedes, jóvenes, señoritas, tienen más opciones de poder estudiar. Es cierto que la mayoría de ustedes trabaja, la mayoría, y que en algunos casos solamente les dan permiso para el día sábado para poder estudiar. Pero también hay que buscar tiempo, jóvenes. Se los puedo asegurar, y se los digo yo como profesional. Uno tiene que seguir estudiando. Uno tiene que seguirse preparando. Si no se prepara, cada día es menos abogado. Si no sigue estudiando, cada día es menos abogado. El derecho es cambiante. Entonces, hoy está este código de notariado, pero mañana probablemente ya no esté desactualizado, sea otro código de notariado. Inclusive tienen que verificar, vamos a ver en este día, el artículo 100 del Código de Notariado. Y este artículo 100 del Código de Notariado tiene la última de las reformas, está de acuerdo al artículo 69 del decreto 55-2010 del Congreso de la República. ¿Tendrán sus códigos esa modificación? Espero que sí. Espero que sí.
Entonces, tienen que verificar eso, por favor. Las reformas que ha tenido el Código de Notariado también. Muy bien, jóvenes y señoritas, entremos en materia en relación a nuestra presentación. Artículo 98. Para los efectos de esta ley, o sea, del Código de Notariado, el Ministerio Público, inclusive PGN, por eso lo puse entre paréntesis, o cualquier persona particular, tiene derecho de denunciar ante la Corte Suprema de Justicia los impedimentos del notario para ejercer su profesión. El tribunal, con intervención de uno de los fiscales de las salas, tramitará la denuncia en forma sumaria, con citación al notario impugnado, y ordenará la práctica de las diligencias que estime pertinentes, así como las que proponga el notario. ¿Cómo se puede dar esto, jóvenes y señoritas? Pues que el juez, un fiscal, un representante de la Procuraduría General de la Nación, un tercero interesado, dentro del juicio, estamos hablando dentro de un juicio, tiene derecho a denunciar ante la Corte Suprema de Justicia los impedimentos del notario. ¿Cuáles son los impedimentos del notario? ¿Lo recuerdan? Solo los vamos a mencionar. Los civilmente incapaces, los toxicómanos y ebrios habituales, los ciegos, sordos o mudos y los que adolezcan de cualquier otro defecto físico o mental, y los que hubieran sido condenados por alguno de los delitos siguientes: falsedad, robo, hurto, estafa, quiebra o insolvencia fraudulenta, cohecho o infidelidad en la custodia de documentos, y en los casos de prevaricato y malversación. Entonces, esos son causales de impedimento. ¿Qué sucede si ya fue condenado el abogado y notario? Ya fue condenado por falsedad, quedó inhabilitado. Ya vamos a ver cómo se rehabilita. Pero en ese momento está inhabilitado, entonces no puede actuar. Y al momento de establecerlo, cualquiera de los que participan en una audiencia, porque estamos hablando del juzgado, de un juzgado, en una audiencia, ya sea esta, y escúchese bien, ya sea esta, penal, civil, laboral, administrativo, contencioso administrativo o constitucional, no puede actuar el abogado, porque tiene inhabilitación, está impedido el notario para ejercer. Entonces, debe de darlo a conocer ante el juzgado, ante el juez, ante la Corte Suprema de Justicia, y claramente lo establece el tribunal, con intervención de uno de los fiscales de las salas. O sea, ya se encuentra en la sala, ya está el abogado en la sala. Por ejemplo, es un abogado defensor, pero no puede defender a nadie mientras tenga un impedimento. Puede ser una suspensión parcial o definitiva. Con intervención de uno de los fiscales de las salas, tramitará la denuncia en forma sumaria, con citación al del notario impugnado, y ordenará la práctica de las diligencias que estimen pertinentes. Bueno, simple, señor notario, usted tiene que traer su rehabilitación. Ah, sí, señor fiscal, aquí la tengo. Se acabó el asunto. No hay impedimento. Puede ser que pudo haber sido una inhabilitación parcial y se rehabilitó. La inhabilitación definitiva no tiene rehabilitación. Ojo con eso. Artículo 99. Al final del artículo 98 indica: contra la resolución que se dicte, cabrá el recurso de reposición ante la misma Corte. Artículo 99.
Cuando la Corte Suprema de Justicia, por razón de oficio, tuviera conocimiento que un notario ha incurrido en alguna de las causales de incapacidad para el ejercicio de su profesión, lo hará saber a uno de los fiscales de las salas para que proceda a formalizar denuncia. O sea, ¿cuál es la incapacidad para el ejercicio de la profesión? ¿Cuáles son las incapacidades? ¿Se recuerdan? Las que no pueden ejercer el notariado. Los que tengan auto de prisión motivado por alguno de los delitos, los que desempeñen un cargo público de aneja jurisdicción, ya lo platicamos, los funcionarios o empleados de los organismos ejecutivo y judicial y de las municipalidades que devenguen sueldos del Estado o del municipio o el presidente del Congreso de la República, y los que no hayan cumplido durante un trimestre del año civil o más con las obligaciones que impone el artículo 37 de este código. Ellos son también los que no pueden ejercer el notariado. O sea, no solamente causal de impedimento, sino que también causal de incapacidad. Pero estas causales de incapacidad puede ser que pueda el abogado realizar su trabajo, aun siendo que el notario tenga alguna incapacidad. No. Van juntas, van unidas diríamos así, las carreras, abogado y notario. Entonces, si el notario tiene una incapacidad, también lo tiene el abogado. Pero es que por ejemplo, está trabajando en el Estado 8 horas, tiene incapacidad para poder realizar una defensa pública, por ejemplo. No es la defensa pública penal, no, una defensa ante un tribunal, ante un juzgado. No lo puede hacer, pero es abogado. Sí, pero tiene incapacidad para hacerlo. Está trabajando 8 horas diarias en el Estado, sea este organismo ejecutivo, sea este organismo judicial. Imagínense que sea un juez de paz. Viene aquí a Guatemala, a la ciudad capital, y él es juez de paz de Quiché, Huehuetenango, Petén, donde no saben, diríamos así, que él es el juez de paz y viene a defender a una persona acá. No puede hacerlo. No puede hacerlo, aunque quiera. No puede hacerlo porque tiene una incapacidad. O puede ser también, como ya lo dijimos en el artículo anterior, un impedimento. Entonces, esos son los causales que la Corte Suprema de Justicia puede actuar, diríamos así, tanto de oficio como a conocimiento de alguna de las partes que están dentro de los juzgados. Dentro de los juzgados. Entonces, por favor, jóvenes, verifiquen eso. No podemos caer porque anularían nuestra intervención. Imagínense que estamos defendiendo a nuestro familiar y por ese graso error, él queda indefenso. Indefenso ante el Ministerio Público, ante el juez, ante un tercer interesado, ante PGN, ante la Contraloría General de Cuentas, etc. No es factible, jóvenes y señoritas. No es factible. Entonces, tómenlo muy en cuenta, por favor. Artículo 100 del Código de Notariado. Este es el artículo que yo les informo que tiene una reforma establecida en el artículo 69 del decreto 55-2010. Ubiquen qué ley es esa, por favor. Hay una suspensión también en este artículo, no, por lo menos mi código de notariado, que ya es un poquito viejito también. No sé si ya ustedes ya podrán establecerlo. El mío indica al final: las frases subrayadas fueron suspendidas provisionalmente por auto de la Corte de Constitucionalidad
del 28 de julio del 2011, expediente 2729-2011. No sé si ya fue declarado inconstitucional o ya fue habilitado nuevamente ese párrafo. Entonces, por lo menos el mío ya estaba subrayado. Si fue declarado inconstitucional, por favor, táchenlo. Si no fue declarado inconstitucional, pues todavía está suspendido o ya está habilitado nuevamente. Los notarios que dejaren de enviar los testimonios a que hace referencia el artículo 37 o de dar los avisos a que se contrae el artículo 38 de esta ley, Código de Notariado, o de dar los avisos a que, dentro de los términos fijados para el efecto, incurrirán en una multa equivalente al 100% de los honorarios fijados conforme el arancel previsto en el título 15 de la presente ley, por infracción que impondrá el director general de protocolos y se pagará en la tesorería del organismo judicial, como fondos privativos de dicho organismo. Estas multas ingresan, diríamos así, a la Tesorería Nacional, a la tesorería del organismo judicial. Normalmente, por no dar los avisos o por no presentar los testimonios especiales, es una multa de 25 quetzales. Es una multa de 25 quetzales que debe de pagar el notario. Normalmente presentando los testimonios especiales o los avisos notariales correspondientes. El siguiente párrafo indica: todas las sanciones fijadas por el director general de protocolos se impondrán previa audiencia por el término de 15 días al interesado, audiencia que se notificará por medio de correo certificado con aviso de recepción a la última dirección que haya fijado para el efecto en el Archivo General de Protocolos. Contra lo resuelto por el director general de protocolos cabrá el recurso de reconsideración, el que deberá interponerse dentro del término de 3 días contados a partir de la fecha de recepción de la notificación por correo certificado. Dicho recurso se interpondrá ante el propio director, quien elevará las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva. Dicho tribunal resolverá aplicando el procedimiento de incidente previsto en la ley del organismo judicial. Contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia no cabrá ningún otro recurso. Aquí viene la frase subrayada que ya les indiqué, que fue suspendida provisionalmente por auto de Corte de Constitucionalidad. Siempre que se declare sin lugar al recurso interpuesto, se impondrá al recurrente una multa prevista en el párrafo primero de este artículo, aumentándole entre 500 y 3,000 quetzales, según sea el monto de la resolución recurrida. Es que el asunto, ¿y por qué la inconstitucionalidad? Porque la multa prevista es de 25 quetzales. Y imagínense, aumentándole entre 500 y 3,000 quetzales, de acuerdo a los principios del derecho, se establece de que una multa, o mejor dicho, en este caso, un aumento de la multa, nunca podría ser mayor a la multa misma. O sea, una multa impuesta en este caso, por el organismo judicial a través del director general de protocolos, no puede ser mayor a la misma multa. Es ilógico pensar eso. Primero tendría que cambiarse la multa y después aumentarle este tipo de cantidades que lo están haciendo. Y lo están haciendo para que uno no interponga los recursos correspondientes. O sea, están violentando el proceso administrativo, porque son procesos administrativos en este caso, este recurso de reconsideración. Pero es para que ustedes lo conozcan y lo sepan, jóvenes y señoritas. Posteriormente vamos a volver a hacer mención de estos recursos.
Artículo 101. Las demás infracciones a que se refiere esta ley serán sancionadas por la Corte Suprema de Justicia, siempre que no constituyan delito. Escúchese bien. ¿Por qué razón? Porque toda infracción a que se refiere esta ley será sancionada por la Corte Suprema de Justicia. Pero si hay comisión de un delito, ustedes lo saben muy bien, ahora tiene que haber inhabilitación del notario en la comisión de un delito. O por el tribunal que conozca. En su caso, pudiendo amonestar o censurar al notario infractor o imponerle multa, que no excederá de 25 quetzales. En caso de reincidencia, las multas podrán ser hasta de 100 quetzales o suspensión de un mes hasta un año. La sanción se hará en auto acordado con justificación de motivos. Hasta allí, diríamos así, la intervención directa de la Corte Suprema de Justicia a través del director general de protocolos o directamente la Corte Suprema de Justicia. Lo puede hacer en cualquier forma. Lo puede hacer en cualquier forma, pero esta es la intervención directa que tiene. No así la única intervención que vamos a seguir platicando, por favor. Inhabilitación de un notario. O sea, ¿cuál es la forma de inhabilitar a un notario? Ya lo hemos platicado. ¿Cuáles son? Diríamos así, el artículo 3 y el artículo 4 del Código de Notariado establecen tanto los impedimentos como las incapacidades para ejercer el notariado. Pero, ¿qué órganos, diríamos así, pueden inhabilitar a un notario? En primer término, los tribunales de justicia. Cualquier tribunal, cualquier tribunal. Cualquier juzgado, cualquier juzgado. ¿Estamos hablando solo de penal? No, estamos hablando de penal, civil, laboral, administrativo, contencioso administrativo, económico, coactivo y constitucional, o sea, un tribunal de amparo. Cuando conozcan de cualquiera de los delitos que conlleva la prohibición de ejercer, deben decretar la inhabilitación en forma provisional, cuando motivan el auto de prisión. O sea, ¿es directo? Es directo, jóvenes y señoritas. Lamentablemente para el notario es en forma inmediata. Al momento de dictar el auto de prisión, en ese mismo momento, inhabilitan de forma provisional al notario. Lo cual, diríamos así, o se levanta la inhabilitación, o se confirma la inhabilitación, pero ahora probablemente permanente o puede ser definitiva o parcial. Depende del tipo de delito que sea y de la incidencia que pueda haber tenido el notario. Hay algunos delitos que, aunque los haya cometido el notario, su incidencia fue menor. O sea, por ejemplo, la falsedad material o ideológica, que inclusive el mismo notario indique, como parte de su defensa, que le fue robado su sello y falsificada su firma. Pero quien lo tiene a su cargo, el notario, entonces lo hace ver, lo hace, pero no tiene, diríamos así, una forma de, por ejemplo, no lo denunció, no hay denuncia establecida del robo. Entonces, probablemente no le crean que fue robado. Entonces, él, en algún momento determinado, es responsable de su firma y de su sello. Pero es que si no fue él, sí, claro, pero por ello mismo uno tiene que cumplir con todos los procesos. Cuando a uno le roban su maletín y ahí va su sello, tiene que informarlo. Mire, me robaron mi sello. Y si es posible, cambiarlo inmediatamente. Ah, no, es que no le van a hacer uso de ese sello. Uno no sabe.
Uno no sabe ello. Entonces, cuidado con eso, jóvenes y señoritas. Cuidado, cuidado. La Corte Suprema de Justicia, como se hizo referencia, deberá citar al notario impugnado, quien puede aportar las pruebas que estime pertinentes al desvanecer, perdón, hay una letra mal escrita, al desvanecer los cargos. El colegio, perdón, eso sería la Corte Suprema de Justicia, quien puede aportar las pruebas que estime pertinentes para desvanecer eso. Déjenme confirmarlo. Quien puede aportar las pruebas que estime pertinentes para desvanecer los cargos. La Corte tiene la investigación y comprobar el o los hechos que fueron denunciados. Entonces, directamente la Corte Suprema de Justicia lo puede hacer. El colegio de profesionales. Ojo con eso. Cuando se ha faltado a la ética o ha atentado contra el decoro y prestigio de la profesión. Una vez seguido el trámite correspondiente. O sea, jóvenes y señoritas, una vez seguido lo que es, diríamos, el procedimiento administrativo correspondiente. Estamos hablando Tribunal de Honor, estamos hablando Junta Directiva del Colegio de Abogados, y si hubo una apelación, inclusive, la Junta de Presidentes de los colegios profesionales. Entonces, cualquiera puede realizar este proceso. Pero si ustedes se dan cuenta, jóvenes y señoritas, estamos supervisados los notarios por los tribunales de justicia, por la Corte Suprema de Justicia, por el director del Archivo General de Protocolos y por el Colegio Profesional de Abogados y Notarios. Entonces, es parte de. Muy bien. ¿Habrá alguna pregunta? Vamos a ver. Vamos a ver si presentan alguna pregunta. Muy bien. Gracias por mostrármelo. Vamos a ver. Esa parte no es la otra parte, la parte de abajo, por favor. Tengo varios. Indica, en Huehuetenango hubo un caso de un licenciado muy bueno que tuvo un accidente en la capital y perdió la memoria. ¿Qué sucede con sus casos? ¿O qué procede allí? Primeramente, la inhabilitación, o sea, lo que habíamos indicado, lo que es la declaratoria de interdicción y si se pueden continuar, otro abogado puede continuar sus casos. El mismo abogado no lo puede hacer, máximo si perdió la memoria, imagínense. Lick, una pregunta. Fíjese que yo conozco unos abogados que están trabajando con el Estado y se dedican a realizar documentos privados en lo notariado y los firman con sus sellos como colegiados activos, dando fe. ¿En qué sanciones incurrirán a esos documentos? De cierta manera serían válidos. Siempre son válidos, aunque los haga con impedimento. Los documentos son válidos, pero ellos pueden ser inclusive denunciados tanto ante el Tribunal de Honor como ante la Corte Suprema de Justicia para que en algún momento determinado sean sancionados, ya sea pecuniariamente, amonestación privada, amonestación pública, inhabilitación parcial o inhabilitación definitiva. Esas son las sanciones que puede tener el notario. Exactamente, esa era la parte que hacía falta. Yasmina, creo yo. No. Bueno, déjenme ver.
Exactamente. Todavía está suspendido entonces, todavía está suspendida. Muy bien. Salud, Lick. Bueno, gracias. Estoy tomando agüita. Ya es decisión de ustedes que quieren tomar. Y, Lick, perdone, puede ser inhabilitado solo por no tener honorabilidad en sus actos. Sí, sí puede ser inhabilitado por no tener honorabilidad en sus actos. Esos son causales, diríamos así, que los van a establecer en lo que es el Código de Ética Profesional. Es una ley pequeña que vamos a conocer en la segunda tarea. Por favor, vayan ubicándola para que tengan opción de poder responder, estudiarla y responder en esta segunda tarea que después del segundo parcial les van a proponer. Ya, inclusive ya nosotros nos lo pidieron, entonces vamos a enviar el segundo parcial y posteriormente la segunda tarea para que ustedes ya puedan resolverla en su momento, cuando ya se los pongan diríamos, en la plataforma correspondiente. Muy bien, jóvenes, continuemos entonces. Vamos a, ya están las preguntas, ya están respondidas las preguntas. Si hay otras preguntas para finalizar ¿cómo se llama? La semana, el curso, pues entonces lo vamos a resolver. Muy bien. Inhabilitación de un notario. Seguimos con el tema. Artículos 102 y 103 del Código de Notariado. Por favor, vayamos viéndolo. La Secretaría de la Corte Suprema de Justicia llevará un libro en el que se asentarán las resoluciones que sancionen las infracciones en que incurran los notarios o copia de las que dictaren otros tribunales. O sea, lo puede hacer directamente la Corte Suprema de Justicia, lo pueden hacer los tribunales de paz, de primera instancia y las magistraturas o salas. Entonces, todo el organismo judicial en algún momento determinado nos puede sancionar si hemos cometido alguna infracción. Normalmente no sucede, la verdad se los digo, no sucede, pero eso no quiere decir que no pueda suceder en algún momento. Lo establece la ley. Entonces, hay que estar, diríamos así, abiertos a lo que la ley puede establecer. Artículo 103. Para los efectos de la suspensión en caso de delito, los tribunales que conozcan del asunto comunicarán a la Corte Suprema de Justicia el auto de prisión o sentencia que dictaren contra el notario. ¿Para qué? Pues para la inhabilitación, para que la Corte Suprema de Justicia lo comunique a todas las instituciones correspondientes, sea el Archivo General de Protocolos, el Colegio de Abogados y Notarios, la misma Corte Suprema de Justicia en su parte notarial. ¿Para qué? Para que todos inhabiliten al notario, sea de manera parcial o sea definitiva. Ahí se recuerdan que cualquiera de las dos formas se puede dar. Parcial en el momento del auto de prisión, aunque el notario tenga una medida sustitutiva o lo dejen en libertad. O sea, pero está ligado a proceso. Entonces, mientras esté ligado a proceso, el auto de prisión lo establece. Está ligado a proceso, se le liga a proceso al abogado y notario Juan Pérez y se le inhabilita de manera parcial. Ahora bien, está condenado ya, por eso indica auto de prisión o sentencia. Está condenado ya por falsedad material o ideológica. Ya les indico a ustedes
que la misma sentencia puede inhabilitarlo por el tiempo, inclusive que esté en prisión, porque ya ahí hay sentencia condenatoria y lo pueda remitir a prisión. Puede ser inhabilitado por 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12 años, por ejemplo, de prisión. Y que la inhabilitación dure únicamente el tiempo que se encuentre en prisión, 12 años. Pero si, por ejemplo, hizo mal uso de su profesión y no solamente cometió esa falsedad material ideológica, sino que estafó a las personas, sino que también cometió malversación de fondos. Entonces, definitivamente, el juez o el tribunal va a suspenderlo de manera definitiva para que no vuelva a hacer mal uso de su profesión y ponga en mal a todos los demás notarios del gremio. ¿Puede darse eso? Por supuesto que sí. ¿Y se ha dado? Claro que sí se ha dado. Claro que sí. Por eso se los indico. Diríamos así, jóvenes y señoritas, y no les miento, porque así es. Tanta preparación, tanto estudio, tanto sacrificio, tanto pasar sus exámenes privados para que en algún momento determinado, por alguna tontería, miren, y se lo digo claro, no hay dinero, no hay dinero que pague la honorabilidad de uno como notario, como abogado. No lo hay. No lo hay el aspecto de que uno, como abogado y notario, pueda siempre ir con su cara levantada y haber apoyado tal vez a alguna persona, pero sin cometer delitos. Cuídense, jóvenes y señoritas, de eso. Por eso mismo se los estoy mostrando. Continuemos. La rehabilitación. ¿Qué es la rehabilitación en primer término? ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Excelente. Nos quedan solamente 2 temas más, este y el siguiente. La rehabilitación. ¿Qué significa rehabilitar? Significa, de acuerdo al tratadista Guillermo Cabanelas, hay varios diccionarios de él, si se pueden agenciar, jóvenes y señoritas, es muy bueno. Hay un diccionario enciclopédico de él, excelente, excelente, que les digo es, bueno, por la misma situación, que creo yo que son 6 tomos, es bastante caro, pero no quiere decir eso que no valga la pena comprarlo. Continuamos. Rehabilitar significa habilitar de nuevo, autorizar el ejercicio de los derechos suspendidos o quitados. Y para nosotros, diríamos así, los notarios, acción o efecto de rehabilitar. Esto es, de poner a una persona en la misma situación moral o legal en la que se encontraba y de la cual había sido desposeída. O sea, rehabilitar es darle, diríamos así, nuevamente la investidura al notario del tema que vamos a ver la próxima semana, que sería la fe pública. Nuevamente otorgarle el derecho, jóvenes y señoritas, de continuar con el ejercicio profesional, de el aspecto de que nuevamente tenga la opción de poder en algún momento determinado realizar los actos que la ley establece tanto para el abogado como para el notario. Entonces, por eso mismo, Guillermo Cabanelas indica autorizar el ejercicio de los derechos suspendidos o quitados, nuevamente. O sea, darle la opción de poder continuar.
acción o efecto de rehabilitar. Sí, pero ¿qué es rehabilitar? Esto es de poner a una persona en la misma situación moral o legal en la que se encontraba y a la que le habían sido quitadas. Por ejemplo, jóvenes y señoritas, en el auto de prisión provisional por falsedad material ideológica fueron suspendidos de manera temporal los derechos del notario. De manera temporal. Pero en el momento de la sentencia se establece que el notario no tuvo participación en ese hecho de falsedad material ideológica, o de malversación de fondos, o de prevaricato, o de estafa, cualquiera de esos delitos. Pero lo declaran inocente. Lo declaran sin lugar la... ¿Qué? Sin lugar la acusación del Ministerio Público. Y dejan en libertad al notario. Al momento de que la sentencia indique sin lugar la acusación y se deja en libertad al notario Juan Pérez, también tiene que indicar que queda rehabilitado a partir de, diríamos así, de esa sentencia y de que quede firme esa sentencia. Entonces, jóvenes y señoritas, esa es la forma, diríamos así, que posteriormente se rehabilita en algún momento determinado ya en un juicio. Pero, por ejemplo, hay otros tipos de sanción, como ya lo indicamos, y cómo puede ser rehabilitado el notario. Eso está establecido en el artículo 104 del Código de Notariado. Por favor, verifíquenlo, jóvenes y señoritas. Los notarios que hubieran sido condenados, o sea, escúchese bien, condenados en sentencia, ya hay una sentencia firme y ejecutoriada por los delitos especificados en el inciso 4 del artículo 3 de esta ley, podrán ser rehabilitados por la Corte Suprema de Justicia siempre que concurrieran las circunstancias siguientes. 1. Que hubieran transcurrido 2 años más del tiempo impuesto como pena en la sentencia. Ya les indicaba 12 años de prisión, 2 años más, que hubieran transcurrido 2 años más del tiempo impuesto como pena de la sentencia, o sea, 14 años. Después de 14 años puede ser rehabilitado. Después de condena, después de la condena, puede ser rehabilitado el notario. ¿Para qué? Pues para ejercer el notariado. Es su forma de vida, es su forma de, diríamos, de... ya tiene establecida una oficina, aunque tal vez él no firme, pero tiene sus clientes, no puede actuar ante la Corte Suprema de Justicia, pero lo puede hacer a través de otro abogado y notario, etc. Pero hay tantas fórmulas, jóvenes y señoritas, pero la ley establece que hubieran transcurrido 2 años más del tiempo impuesto por la pena de la sentencia. Como ya les indicaba, 12 años de prisión más 2 años más, 14 años. Después de 14 años se puede nuevamente rehabilitar al notario. 2. Que durante el tiempo de la condena y los 2 años más a que se refiere el inciso anterior, hubieran observado buena conducta. O sea, jóvenes y señoritas, tampoco la Corte Suprema de Justicia lo va a rehabilitar, diríamos así, por nuestra linda cara. Se tiene que comprobar que la persona durante los 14 años haya incurrido o haya observado buena conducta. ¿Qué sucede si nuevamente tiene otro proceso abierto en contra de él? Por estos mismos o por otros hechos,
establecidos, como ya se indica en el inciso 4 del artículo 3 del Código de Notariado. Si hay otro proceso abierto en contra de él, es porque reincidió nuevamente. O hay otra sentencia más. No se puede rehabilitar. No ha observado buena conducta. A pesar que hayan pasado los 14 años, a pesar que hayan pasado los 14 años. ¿Cuántos años pueden pasar? Todo el tiempo del mundo. Lamentablemente, y se los digo así, yo tengo un abogado conocido, que por un video que se hizo viral, diríamos así, donde lamentablemente en una audiencia se estaba durmiendo. Puede ser por cualquier cosa. Puede ser porque haya tomado algún medicamento, porque haya bebido demasiado, porque estaba enfermo, porque se le subió la presión, por cualquier cosa, jóvenes y señoritas. Pero el problema fue de que ese video se volvió viral. Ni un mes había pasado, jóvenes, se los digo así, porque es un ejemplo muy verídico de lo que le sucedió a un abogado. Y era un buen abogado, o es un buen abogado. Pero lamentablemente se dio esa situación en una sala, en un juzgado, y se viralizó. En un mes había perdido el 80% de sus clientes. O sea, ya no había trabajo, lamentablemente para él. Aún a pesar de que era abogado y notario, o de que es abogado y notario, probablemente ya no podía continuar trabajando como abogado y notario por este pequeño inconveniente que se dio. Y como les indico, no sé por qué motivo se estaba durmiendo en el juzgado. No sé, pero estaba la audiencia establecida. Inclusive si en algún momento determinado estuviera enfermo, pues lo hubiera indicado para suspender la audiencia. Pero no lo hizo. Entonces pasó esa situación y en un mes había perdido el 80% de sus clientes. Y les puedo asegurar que 2, 3 meses más ya no tenía clientes por la misma situación. Entonces, la honorabilidad de uno como notario, en nuestro caso es el tema que estamos viendo, es demasiado importante y la puede uno perder tan frágilmente. Y por ello mismo, se los indico, uno no puede darse ese lujo, que después de haber estudiado 5 años, más por lo menos 2 de sus privados, otro año más para la tesis como mínimo. O sea, después de haber estudiado 8 años, de haberse graduado con el sacrificio que es graduarse, tal vez ahí sí que tratando de así que hasta haciendo préstamos, porque así pasa, hasta haciendo préstamos para poder someterse a las pruebas, para poder pagar inclusive la impresión de los títulos, qué sé yo, la impresión de las tesis. Hay muchas situaciones. Pero después de haberse sacrificado tanto por un inconveniente, se puede dar esta situación. Entonces, están inhabilitados y ya no digamos, después de 14 años de inhabilitación, es muy difícil volver a que le den credibilidad a uno como notario. Numeral 3. Que no hubiere reincidencia. Es lo que estábamos indicando. O sea, el hecho de que no hubiera reincidencia quiere decir que no hayan otros casos abiertos o que en algún momento determinado pues tengan la opción, en este caso, que no hay otra denuncia por el mismo hecho, sea por falsedad material o ideológica, o por malversación de fondos, o por prevaricato, o sea, cualquier situación. Entonces, que no haya
reincidencia u otro caso abierto en su contra. Si hubiera otro caso abierto, definitivamente no se puede dar la rehabilitación. Para finalizar, que emitiere dictamen favorable el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos. Jóvenes y señoritas, ¿qué sucede si a ustedes los inhabilitan? Alguno de ustedes, o sea, algún abogado y notario de la Universidad Rural de Guatemala, tendrá que dar dictamen favorable al Consejo Superior de la Universidad de San Carlos. ¿Tendrá que dar dictamen favorable? Lamentablemente sí. La Universidad de San Carlos de Guatemala es la rectora de todas las universidades del país. Y como está el requisito plenamente establecido en el artículo 104 del Código de Notariado, tiene que cumplir estos 4 puntos para ser rehabilitado. O sea, para que vuelva a la misma situación moral en la que se encontraba y de la cual había sido desposeída. Pero ¿cómo el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala va a conocer mi caso, siendo yo un egresado de la Universidad Rural de Guatemala? Lamentablemente lo establece la ley. Por lo tanto, tendría que ser, por ejemplo, hubiera indicado en esta ley, es un buen proyecto para, ¿qué sería? Para modificar o reformar. Porque tendría que haber indicado que emitiera dictamen favorable el Consejo Superior de la universidad donde egresó el abogado y notario. Ahí sí, porque entonces el Consejo Superior de la Universidad Rural tendría que dar, diríamos así, dictamen favorable. Pero como la ley establece claramente que es el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos, así va a ser. Así tiene que ser. Es más difícil todavía. ¿Por qué razón, jóvenes y señoritas? Porque lamentablemente el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos se reúne, si no estoy mal, una vez al mes. O cuando crean conveniente. Y los primeros temas a tratar, diríamos así, son los temas financieros y de contratación o de destitución. De allí, temas como la rehabilitación de notarios en Guatemala se quedarían muy, muy al fondo. Entonces, probablemente, y se los digo así, podrían pasar años para que el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos diera un dictamen favorable. Imagínense, después de 14 años, solicitar el dictamen favorable del Consejo y, por ejemplo, pasarían otros 2 años más, por ejemplo. Ya son 16 años inhabilitado. Imagínense, eso puede darse si uno es o ha sido condenado, porque es claro, después de la condena por alguno de los delitos establecidos en el inciso 4 del artículo 3 del Código de Notariado. Cuidémonos de eso, jóvenes y señoritas. Muy bien, vamos a ir terminando solamente con las impugnaciones o recursos. Ya mencionamos varios de estas impugnaciones o recursos. Están establecidos en los artículos que vimos el día de hoy. Lo que es, diríamos, el recurso de responsabilidad indicado en el artículo 105. Ese artículo precisamente no lo habíamos leído, lo vamos a leer de una vez. El expediente de rehabilitación se tramitará ante la Corte Suprema de Justicia y contra la resolución que ésta dicte no cabrá más recurso que el de responsabilidad. Entonces, ese es el único recurso, diríamos así, que cabe para la rehabilitación, para el expediente de rehabilitación. O sea, ¿la Corte Suprema de Justicia también puede denegar la rehabilitación? Claro que sí. Si no cumple los 4 requisitos anteriormente establecidos en el artículo 104, puede denegarlo. Y aún cumpliendo los 4 requisitos, ¿lo puede denegar? Claro que sí, jóvenes y señoritas.
en la Corte Suprema de Justicia, la, diríamos así, primera supervisora que tenemos como abogados y notarios. Y les puedo asegurar que es muy celosa la Corte Suprema de Justicia de el actuar del abogado y del notario. Y si se estableció que se actuó con, diríamos así, plena conciencia y por el aspecto de la comisión de los delitos ya mencionados, difícilmente rehabilitan al notario. Aún siendo una condena mínima, difícilmente lo rehabilitan. O por lo menos va a pasar mucho tiempo para que lo rehabiliten. Y en ese tiempo, diríamos así, lamentablemente se olvida al notario. Máximo ahora, habiendo tantos notarios en Guatemala, es más difícil. Recurso de reposición, el artículo 98, ya lo verificamos en las últimas líneas de ese artículo 98, indica, contra la resolución que dicte la Corte Suprema de Justicia, cabrá el recurso de reposición ante la misma Corte. Esto es, en caso de lo que es las causales de impedimentos del notario. Y, diríamos así, las causales de impedimentos del notario para ejercer su profesión. El tribunal, con intervención de uno de los fiscales de la sala, tramitará la denuncia en forma sumaria y ordenará las prácticas y posteriormente resolverá. Y contra esa resolución no cabrá más que el recurso de reposición. Eso sería, diríamos así, los dos recursos ya mencionados. El de responsabilidad, que en cierta forma uno, notario, se hace responsable, por eso se llama de responsabilidad. Se hace responsable ante la Corte Suprema de Justicia a no volver a cometer esos delitos. El recurso de reposición, en este caso, es sobre la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia y solamente cabe la reposición para que vuelva a verificar la Corte Suprema de Justicia esa resolución de inhabilitación, ya sea esta parcial o de alguna de las sanciones que pueda establecer la Corte Suprema de Justicia. El artículo 100 establece el recurso de reconsideración promovido ante el director general del archivo de protocolos. Les quiero mencionar esto y se los quiero dejar bien claro. Siendo una multa de 25 quetzales por cada testimonio o aviso no presentado, el notario normalmente no presenta estos recursos de reconsideración. Lo tendría que hacer uno por esas multas. Entonces, normalmente, directamente al momento de presentar uno un aviso extemporáneo o un testimonio especial extemporáneo, lo hace y solicita el pago de la multa inmediatamente. Este recurso de reconsideración, les puedo indicar, es casi nulo. No he conocido yo notario que interponga un recurso de reconsideración por la multa presentada. Además de ello, des en cuenta que todavía está suspendida esta multa prevista para el interponente del recurso de reconsideración. Entonces es más difícil. Les soy honesto, normalmente no se presenta este recurso de reconsideración. Y para concluir nuestra clase el día de hoy, el recurso de apelación, establecido en el artículo 107 del Código de Notariado. Este artículo 107 está inmerso en el título 15 del arancel. No lo hemos mencionado, le vamos a dar una pequeña leída hasta mencionar, diríamos así, este recurso de apelación. Indica, si el notario pidiese liquidación de honorarios, el juez ordenará a la Secretaría para que se le informe si se ajusta al arancel. Seguidamente dará vista por 2 días a los interesados y si la liquidación se encuentra ajustada a la ley, la aprobará sin más trámite. O sea, estamos hablando de la liquidación de honorarios ante juez competente.
Esto se puede dar, o sea, son las costas judiciales que establece la ley. Y dice, el auto, no, y establece, no dice, perdón, el auto que le apruebe será apelable y al estar firme dará origen al título ejecutivo que podrá ejecutarse dentro de las mismas diligencias en la vía de apremio o en cuerda separada mediante certificación del auto. Entonces, esos son los 4 recursos o impugnaciones establecidas en el Código de Notariado, jóvenes y señoritas. Ahí están establecidos los artículos correspondientes. Esto es, diríamos así, parte del conocimiento general que ustedes deben de tener y de que deben de manejar en el transcurso, no solamente este curso de Derecho Notarial 1. Estamos hablando del curso de Derecho Notarial 2, 3 y 4 y en su vida profesional. Recurso de responsabilidad, de reposición, de reconsideración y de apelación. Cada uno, si ustedes se percatan, es interpuesto en distintas situaciones de la función notarial. Cuidado con eso, jóvenes y señoritas. Muy bien, vamos a verificar si no hay alguna pregunta para finalizar nuestro tema. Si ya hay preguntas, déjenme verificarlo. Aquí estamos. Vamos a ver, vamos a ver. Lic, solo para aclarar, esas 3 figuras son las que pueden inhabilitar al notario. Es que se me fue la señal. Sí, sí, esas 3 figuras lo pueden inhabilitar. El tribunal, la Corte Suprema de Justicia o el Colegio de Abogados. Los 3. Lic, disculpe, antes que pase a las preguntas, ¿podría ocultar el banner de la parte inferior de la pantalla, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Donde dice ocultar, por favor, casi siempre nos quedamos con unas palabras sin leer. Perfecto. ¿Podría explicar qué es el recurso de responsabilidad? Ya más o menos lo expliqué en ese caso. Es lo que sucede, jóvenes y señoritas, es que este recurso, si ustedes se percatan, es en el momento de la rehabilitación. En el momento de la rehabilitación. Entonces, cuando la Corte Suprema de Justicia le indica al abogado que está inhabilitado, que no es posible acceder a su solicitud, porque normalmente así tendría que indicar, que no es posible acceder a su solicitud de rehabilitación, entonces se interpone este recurso de responsabilidad. ¿Pero por qué se denomina responsabilidad? Porque el que se hace responsable es el notario inhabilitado. Y se le indica al juzgado, en este caso a la Corte Suprema de Justicia, señores Corte Suprema de Justicia, yo he realizado A, B, C, D situaciones con las que compruebo mi responsabilidad como persona, como abogado y como notario graduado. Por ello mismo, solicito nuevamente, haciéndome responsable de los actos establecidos, la rehabilitación y que se reconsidere la resolución, por ejemplo, de fecha, propongamos la fecha de hoy, 24 de abril del año 2021, emitida por la Corte Suprema de Justicia y en la cual resolvió mi petición de rehabilitación. Así es como se tiene que establecer. Y así es como se debe de presentar. Algo muy importante, jóvenes. Antes de concluir, como les indico, algo muy importante es, si en algún momento determinado uno tiene que interponer, por ejemplo, alguno de estos recursos y no tiene, diríamos así, muy claro qué es lo que se debe de llevar a cabo, por eso mismo les indico, tienen que irse a la doctrina y verificar de qué se trata. Un diccionario de la Real Academia Española, un diccionario de derecho y pues definitivamente las consultas que se pueden hacer en los libros que se conocen. Voy a ocultar
este cintillo. Espero volverlo a poner después porque después no sé cómo desocultar. Si me lo pueden indicar también. Y pasamos a las preguntas. Oh, perdón, todavía le dejé semana número 10. Es la semana 11. Disculpen, ¿oyen? Semana 11. Pregunta 1. Es una persona que tiene derecho a denunciar ante la Corte Suprema de Justicia los impedimentos del notario. 2. ¿Quién impone la multa ante las faltas cometidas en los artículos 37 y 38 del Código de Notariado? 3. Es un órgano que puede decretar la inhabilitación de un notario. 4. Es una circunstancia para ser rehabilitado por la Corte Suprema de Justicia. Y 5. Es un recurso regulado en el Código de Notariado. Muy bien, jóvenes y señoritas. Les agradezco mucho la atención prestada. No sé cómo, diríamos así, no hay base legal de los 14 años, solamente fue un ejemplo. Solamente fue un ejemplo, porque pueden ser 6 años, 8 años, 10 años, depende de la condena que le puedan establecer al notario por el delito cometido. Si ustedes se percatan, cada delito tiene una pena a imponer, pero si hay un concurso ideal de delitos, puede ser impuesto no solamente esa pena, sino que se concatenan las demás penas. Pero puede ser que solamente le impongan una. ¿De acuerdo? Entonces, es por ello. Vamos a ver, déjenme verificar si no hay algo más. Y disculpe, los 14 años de inhabilitación. No, como les indico, no, solamente fue un ejemplo. Solamente fue un link, disculpe, de los 14 años de inhabilitación que explicaba en qué artículo se encuentra. No hay ningún artículo. Es solamente un ejemplo que puede ser 14 años, pueden ser 10 años, pueden ser 6 años. Depende de la pena impuesta. O sea, al momento de que el notario se le imponga la pena, allí se establece, como les indico, normalmente de 6 años en adelante. Pueden ser, mi ejemplo fue 12 años, más 2 años más que tendría que pasar, según lo establece el artículo 104, 14 años, más 1 año, 2 años más que el Consejo Superior Universitario dictamine favorablemente, serían 16 años. Pero solamente fue un ejemplo. No hay una base legal. Déjenme verificar. Si hay alguna otra pregunta. Gracias. Si es en sí, necesito saber, y como ya les indiqué, no hay. Pregunta semana 11. Gracias. Gracias por la aclaración. Muy bien, jóvenes y señoritas. Les agradezco mucho la atención prestada. Nos vemos la próxima semana. Tenemos clase. Entonces, que van a estar cansados. Voy a tratar en la medida de lo posible de condensar esa clase. Hoy estamos saliendo a muy buena hora, casi 10 minutos antes. Entonces, estamos bien. O sea, tuvimos buen tiempo, analizamos bien estas situaciones y principalmente gracias por hacer sus preguntas. De veras, uno como catedrático no se siente solo, de veras. Y les agradezco mucho a ustedes el estar hora y media escuchando. Espero que algunos por lo menos escuchen, otros que escuchen la grabación por lo menos, pero la situación es que se preparen. Muy buena tarde y nos vemos la próxima semana, jóvenes y señoritas.